Quiero compartirles una palabra, hermanos, que Dios puso en mi corazón, que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, y yo le puse por título a esta palabra, la importancia del trabajo en equipo. La importancia del trabajo en equipo. Y pensaba qué compartir, y vieron que los libros poéticos, tanto Salmos, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, son libros que para nosotros son conocidos como libros de consejos. En la teología se llaman de declaración de principio. En otras palabras, te aconsejan algo, te dicen algo. Pero no podemos sacar doctrina, no podemos sacar una verdad bíblica sobre esto. Y tal es así que Cantar de los Cantares se escribe cuando Salomón es muy joven. Y él está enamorado. Por eso él habla y le escribe a una mujer que él quería mucho. Y él le dice que sus piernas son como las yeguas del faraón y los pechos son como sus tazas, como dos tazas que alimentan a toda la tierra. Y todo el piropo de aquella época, ¿no? Porque estaba joven. Y uno sabe que la juventud trae consigo toda una energía que por ahí no podía controlar, y el hombre enamorado escribe Cantar de los Cantares. Ya un poco más maduros escribe proverbios, muchos proverbios son de Salomón. Pero ya en su adultez, en los últimos días de su vida, él escribe Eclesiastés. Y él, en Eclesiastés, él va a poner en duda prácticamente todo. Porque llega a los últimos días de su vida y todo lo que su padre le había dicho que él no haga, él lo hizo. Ahí está el problema. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no vayas por acá? Y nosotros como decimos, no, pará, Dios, dejámosme un poquito. Hacemos lo que nosotros queremos. Cuando nos terminamos de reventar la cabeza, bueno, Dios, ahora sí te voy a hacer caso. Pero mayormente nos gusta hacer lo que nosotros queremos. Y Salomón llega a esta etapa de su vida donde dice, bueno, por ejemplo en el capítulo 13 él dice, todo tiene su tiempo, tiempo de coser, tiempo de descoser, tiempo de construir, tiempo de romper. Porque él cuestiona todo, pero de él en el último capítulo él dice, pero bueno, hay que dejar en las manos de Dios y Dios sabrá cómo hacer. Pero él en el capítulo 4, y lo que vamos a compartir en esta mañana, él va a hablar de la injusticia que hay en la tierra. Pero específicamente, a partir del verso 6, él va a empezar a hablar y a decirnos cómo combatir esta injusticia. Y una de las formas de combatir, él nos dice en este verso 9 hasta el 12 que vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es interesante que todo lo que nosotros podemos hacer solo, y como que Dios ha utilizado uno de los tiempos para que se levanten grandes hombres de Dios. Por ejemplo, en el año 46 en adelante, apareció un hombre llamado Tommy Hicks en Argentina, donde evangelizó a toda la Argentina y Dios preparó de un hombre. Después apareció Carlos Anacondia, Claudio Freyson y distintos nombres que nosotros podemos hablar. Pero fíjense que hoy Dios está levantando grupos, equipos, porque por lo visto el mover de Dios o la forma de trabajo de Dios está moviéndose en esta área de saber que no estamos solos, sino de poder trabajar en equipo.
Y sabemos, hermanos, que todo lo que nosotros nos proponemos, si lo hacemos de a dos, si lo hacemos en equipo, es muy probable que lo alcancemos si lo intentamos hacer solo. Hay una frase muy conocida que dice, la unión hace la fuerza. Y no está muy errada, porque bien dice este principio bíblico, dice que dos son mejor que uno. Nos muestra, hermanos, esta grandeza que tiene la posibilidad de poder trabajar en equipo. Y fíjense que es tan importante el poder llevarse bien con el otro, o el poder trabajar con el otro, que lo primero cuando uno va a trabajar a un trabajo secular, sea supermercado, empresa de limpieza, lo que sea, lo primero que te preguntan es, ¿cuáles son tus deseos en este lugar? ¿Qué querés hacer? Y uno dice, bueno, yo quiero, no le vaya a decir tu primera entrevista de trabajo, y bueno, yo hasta que consiga otra cosa, porque no te van a tomar ahí. Va a decir, no, este no quiere trabajar. A decirle, no, yo quiero crecer acá, quiero tratar de llenarme de amigos, compañeros. Y a ese le gusta la empresa y te contrata. Pero después lo segundo es cómo te llevas con la gente. ¿Por qué? Porque hay un fundamento mundial de cómo uno tiene que trabajar en equipo. Son principios muy conocidos. Por ejemplo, no esperes que las cosas sucedan. Siempre te dice tu jefe, no esperes que las cosas sucedan. Hacela vos, adelantate vos. No esperes que te digan algo para hacer. Hacelo. Si te equivocás por el camino, vas a aprender de los errores. Pero no dejes que las cosas sucedan. Contar los éxitos. Me fue bien acá, pero también aprender a contar las derrotas. En esto me equivoqué. Es lindo contar, y nosotros como pastor nos pasa, ahora yo, hace 2 o 3 semanas me dieron a cargo de la iglesia, y la verdad, hermano, que la parte más linda del ser pastor es la predicación, porque después tratar con la gente, los problemas, esto, lo otro, es demasiado complicado. Y la gente te busca cuando tiene problemas. Y cuando se le termina el problema, nunca te dicen, pastor, ya está solucionado. Uno sigue ahí orando hasta que le cruzás sin querer en la iglesia. Le decís, ¿y cómo siguió? Ya está todo solucionado, gracias a Dios. Porque es más fácil contar las cosas malas que las cosas buenas. Pero que Dios nos ayude también a poder entender esto, porque esto nos incentiva. Hermano, gracias porque oraste por mí. ¿Te acordás que ya ves que yo te conté que necesitaba ascender en mi trabajo? Bueno, ascendí. Gloria a Dios. Porque necesitamos esto, porque esto alimenta al equipo. Y estos son todos principios que el mundo lo da. Ni siquiera es nuestro. Cualquier empresa de trabajo tiene estos principios. Gracias. Aprender de los errores. La dinámica del acierto y error, en otras palabras, buscar la manera de que nos equivocamos, pero lo volvemos a intentar, lo volvemos a intentar. En el término bien misionero que somos, ¿todos son misioneros? No se pichen si no les sale a la primera. Sino que vuelvan a intentarlo. Vuelvan a intentarlo hasta que salga. Muchas veces nosotros nos queremos frustrar, pero necesitamos siempre tratar de volver a intentarlo. Volver a intentarlo. Todas las cosas que requieren esfuerzo o que requieren voluntad necesitan de constancia. Yo le quiero, hermanos, no le quiero desinflar de la nube de gloria, pero si usted espera orar cuando tiene ganas, es muy probable que nunca tenga ganas. Sino que uno tiene que poner el cuerpo, poner la voluntad, decir, bueno, de tal hora a tal hora es mi oración. De tal momento es mi oración. No, Señor, pero justo dame un programa hoy, ¿cómo hacemos? Y bueno, uno tiene que buscar la forma de poner la voluntad, de poner el esfuerzo, porque eso es lo que lleva fruto a la larga. La constancia, aprender de los errores, saber que bueno, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, a nosotros nos hacían levantar a las 5 de la mañana a orar, nuestro devocional privado, de 5 de la mañana a 6 de la mañana.
Y yo ya empecé a trabajar dando clases en institutos nocturnos. Para que usted se dé una idea, yo daba clases en El Dorado más o menos y tenía que volver a Posada en colectivo y levantarme el otro día para dar clases. Porque yo estaba en Lomas de Zamora, pero daba clases en Capital. 2 horas, 3 horas de colectivo. Cuando mis compañeros se acostaban a dormir a las 12, yo me acostaba a las 2, 3 de la mañana. Y a las 5 había que levantarse, ¿verdad? Y si vos no te levantabas a la primera, a la segunda una cartita a tu pastor. A la tercera, 100 kilos de papa para todos los alumnos había que pelar. A la cuarta vez ya no te dejaban entrar al próximo trimestre. O sea, había que levantarse o levantarse, pues si uno quería seguir estudiando, ¿no? Y lo más llamativo de todo esto es que yo me levantaba. Ahora, ¿qué oraba? Me acuerdo de una oración que yo hice con Dios. Sí, Señor, está bien, te perdono, no pasa nada. Yo perdonándole a Dios. Y claro, porque uno está dormido. Uno no está lúcido. Ahora, yo sé, y cada uno tiene que conocerse. Decir, yo voy a orar en mi momento más lúcido. Aprender de esos pequeños errores. Hay gente que dice, yo después de mi día laboral, de todo lo que hago, trabaja en la construcción. Día, tarde y noche, palea, llega a las 10 de la noche, se duerme sentado. Ese no es un momento para orar. Porque uno tiene que aprender de esos errores. Y todo esto nos ayuda para trabajar en equipo, hacer el mejor esfuerzo posible, aprender a priorizar las tareas. Sabemos y debemos organizar nuestra vida espiritual. Primero Dios, segundo mi familia, en tercer lugar la iglesia. Uno debe priorizar las cosas. En primer lugar Dios. Porque si uno pone en primer lugar a Dios, todas las demás cosas se añaden y se van acomodando. Dios prepara, Dios nunca se va a negar a Él mismo. Hay cosas que nos sorprenden a veces. Pastor, gracias porque oró, ahora tengo trabajo. ¿Y dónde trabaja? No, trabajo en un lugar. Y bueno, vas a agradecer en el culto. No, ya no me voy a congregar más porque el trabajo no me deja. Dios nunca se va a negar a sí mismo. Dios nunca te va a dar algo que te imposibilite venir a este lugar. Entonces uno tiene que priorizar, entender que hay momentos en la etapa de la vida para hacer algo. Entonces uno debe enfocarse, si yo quiero crecer en este lugar, yo tengo que invertir tiempo, poner voluntad, poner esfuerzo y por sobre todas las cosas, llevarme bien con mis hermanos. A veces uno no se da cuenta, pero se está diciendo amén y los hermanos están agarrando la llave del auto, están poniendo la Biblia bajo el brazo y parece como que en la puerta hay un trampolín para volar dentro del auto. ¿Se congrega con usted fulano de tal? No, yo la verdad no conozco prácticamente a nadie, yo solamente voy ahí. Y la dinámica del cuerpo de Cristo no funciona así. Porque usted sabe que la iglesia tiene el fin de relacionarnos, de mejorarnos, de pulirnos. Porque acá somos todos santos, todos levantamos la mano, todos oramos, todos agradecemos a Dios. Pero el problema pasa cuando ese hermano que está al lado tuyo no te saluda, te tuerce la cara. Cuando de repente viene el maestro de escuela bíblica o la maestra de escuela bíblica y le dice, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero hablar con usted. Haga algo con su hijo, porque es muy terrible. Nosotros queremos dar a clases de escuela bíblica y no podemos. Su hijo no hace caso. ¿Y qué hacemos nosotros los padres? Le damos la razón a la maestra y decimos, sí, ungida del Señor. Claro que sí. Yo voy a orar más por mi hijo. Voy a hacer algo por él. No. ¿Cuál es nuestra reacción como padre? Mi hijo es un ángel. A usted le hace falta oración. A usted le hace falta santidad. Por eso usted no puede manejar a esos niños. Imagínese esa maestra como sale. Imagínese esa madre tal vez como sale. Porque para eso está hecho este lugar. Para rozarnos. Para tener roces. Imagínense, Jesús eligió a 12.
para trabajar con él. Pero en uno había uno que era recaudador de impuestos, o sea, trabajaba para el Imperio Romano, que era Mateo. Y después había otro que se llamaba Simón el Celote, o sea que era como un grupo terrorista dentro del grupo de los judíos, como un Bin Laden. Imagínense cómo hacían para dormir esos 12. Si dentro de ese grupo había uno que trabajaba para el enemigo. Mateo no dormía, digo yo, porque todo el tiempo Simón el Celote estaba con ganas de matarle. Porque por algo dice Celote era celoso de los judíos. Y el otro judío trabajaba para el enemigo, era un vendepatria. Vamos a matarle. Pero por algo Jesús los puso. Porque en ese roce, esos 12 después hicieron que todo el mundo se conozca el Evangelio. Entonces, hermanos, este lugar está hecho para que nosotros podamos relacionarnos. Y fíjense, hermanos, que hemos leído y hemos dicho que 2 son mejor que 1. Y dice 2 palabras que me encantan. Dice, porque tienen mejor paga de su trabajo. La palabra paga es la remuneración, es el resultado de tu trabajo. Sí. Pero trabajo, en esta oportunidad, el texto nos está diciendo de algo que te genera cansancio, algo que te llega a cansar físicamente, pero también espiritualmente. Y esto es complicado, porque muchas veces nosotros queremos inyectarle a todo el mundo, a la gente, vamos a trabajar en la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer los otros, vamos a hacer lo otro. Y hay gente que ha puesto los mejores años de su vida en este lugar. Ha puesto los mejores años de su niñez, de su juventud, de su adultez, inclusive sus mejores años que tal vez ya podrían estar en su casa, criaron a sus hijos, disfrutando de sus nietos, pero sin embargo uno todavía lo ve en este lugar. Y sin embargo hay otros que están pero bien dice la Biblia que reciben paga aquellos que trabajan. Hay una paga para aquellos que trabajan. Gracias. Por eso, hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Gracias. Porque su esfuerzo tiene recompensa. Nada es en vano. No es que tampoco nosotros venimos a troquear con Dios. Mira, Dios que yo todos los días me estoy yendo al ayuno. No hace falta. Porque Dios te va a bendecir. De que Dios ya lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Pero necesitamos poner en acción aquellas cosas que creemos, aquellas cosas que declaramos. Y empezar, hermanos, a poner el cuerpo, entendiendo que este lugar necesita no de uno, sino de todos. Es trabajo de todos. Por eso, fíjense que hay tantas riquezas en estos 2, en la dualidad, que Dios cuando pensó en el matrimonio, sí o sí tiene que ser compuesto de 2 personas, un hombre y una mujer. La amistad sí o sí necesita de otra persona. No conozco a nadie que diga, yo soy mi mejor amigo. No hay nadie mejor que yo soy mi mejor amigo. No. Sí o sí para tener un lazo de amistad necesitas a otra persona. Inclusive, también Cristo y la iglesia es una relación de 2 personas. Y si vamos a la Biblia, inclusive, Jesús en una oportunidad en el Evangelio de Mateo dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo y pidieren algo al Padre. Es interesante que la Biblia, cuando nos habla, siempre hay una manera literal de interpretar la Biblia. Dice que debemos ponernos de acuerdo. Pero también hay una manera absurda de interpretar la Biblia. Si Jesús dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, esto significa que es muy difícil ponerse de acuerdo. Por algo también Timoteo dice que debemos presentarnos como obreros aprobados.
porque significa que hay obreros que son desaprobados. Por eso hay una manera absurda también de interpretar la Biblia. Pero si acá nos dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo y pidieran algo al Padre, el poder del acuerdo, esa palabra acuerdo, yigomai, ponerme de acuerdo con otra persona, buscar la forma, la manera de que podamos decir, vamos a orar específicamente por esto. Imagínense ustedes hoy en esta mañana, todos nosotros enfocados con una sola visión, con una visión de cuerpo. Lo que este libro de Eclesiastés llama equipo o 2 personas, en el Nuevo Testamento se llama cuerpo. El cuerpo de la iglesia. Todos nosotros somos importantes. Hay una función para cada uno de nosotros, pero nosotros necesitamos, hermanos, ponerle el pecho a la situación. Y es interesante que los fundamentos de la iglesia, por más que pasen los años, no cambian. El ayuno, la oración, la vigilia, la palabra. Y eso son cosas fundamentales. ¿Hay un hermano o hay alguien que conozca de construcción en esta mañana? Le pregunto, ¿cuál es el fundamento de una casa? La base. ¿Y la base se ve? Bien profunda, no se ve la base. Lo fundamental no se ve. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Muchas veces te vas a querer desanimar. Porque tal vez lo demás todo se ve, todo se aplaude. Pero la oración, la palabra, la vigilia, el ayuno, muchas veces no se ve. Pero gloria a Dios por los que están en esta mañana, porque Dios los ve. Y son parte fundamental del cuerpo de Cristo. Necesitamos gente así, hermanos, necesitamos. Por eso yo en esta mañana rápidamente quiero compartirles lo que el texto nos dice sobre 3 principios de la importancia de trabajar, de a 2. Lo primero que hemos leído dice, por si cayeren. ¿Dice el texto así o no? Por si cayeren, dice que el otro le levantará. ¿Qué nos dice por si uno llega a caer? Un accidente. Enfrentarnos muchas veces a un accidente da la idea de alguien que cayó en un pozo, da la idea de alguien que está pasando por un accidente. Ocasionalmente, hermanos, cada uno de nosotros recibe noticias que no son buenas. Todos los días tenemos situaciones desafortunadas. Y como bien dice la palabra, accidente. No es que sucede porque nosotros queremos, sino que es accidente, es algo que sucede inesperadamente. Estábamos en una oportunidad, mi hijo es prematuro, nació con 1 kilo, después bajó 800 gramos, gracias a Dios es sano, pero es súper inquieto. Y estábamos en un 1 de mayo, para los que no saben, nosotros tenemos un negocio de comidas, y los negocios de comida, los días patrios y días de fiesta se venden mucho. Entonces nosotros el 1 de mayo empezamos a trabajar 3 días antes para el 1 de mayo. Porque vendemos muchas ollas de locro, asado y todas estas cosas. Y en una de esas que estábamos adelantando el trabajo, de repente escuchamos un tu, 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 tu. Mi hijo que cayó de las escaleras. Toda la gente trabajando, ocupada, y en una de esas mi hijo sube las escaleras que tenemos ahí en el negocio y de repente cae, pum, 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 pum. A la noche, el hospital abarrotado de gente, porque estábamos en época donde estábamos como ahora, con muchos contagios de COVID. Y de repente le miro a mi hijo, marca de escalera por acá, por acá, por acá, por acá. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero son accidentes. Suceden de golpe, sin que nadie lo espera.
¿Y cuántas veces a nosotros nos suceden cosas así? Sin querer, bien dice el texto, si caemos en un pozo. Pero gloria a Dios dice que aquel que tiene a alguien lo puede levantar. Gloria a Dios, que hoy tenemos los teléfonos, los grupos de oración. Saber que si se te viene un accidente, automáticamente levantás el teléfono y decís, ¿sabe qué, hermano? Me pasó esto. Qué lindo es poder tener un compañero de oración. Qué lindo es tener un amigo, pero no cualquier tipo de amigo, un amigo espiritual. Un amigo al que vos le llamás y él te entiende, no te juzga, no te malentiende, sino que sabe lo que hay por dentro tuyo. Que cuando vos le llamás y le decís, ¿sabés qué? Hermano, tengo miedo. Vos sabés que mi debilidad es que soy un hombre muy violento y en mi trabajo me están buscando y le quiero golpear a un compañero mío. ¿Sabe qué, hermano? Yo he visto a hombres llorar porque están muriendo a su hombre interior. Yo he ido a la casa de un hermano y el hombre pegaba piñas por la pared y decía, prefiero pegarle acá pero no pegarle a mi compañero. No le soporto más, me busca, me provoca, sabe que soy cristiano, me toca la cintura, me golpea la nalga porque sabe que soy cristiano, me hacen todos esos juegos que yo no participo y me busca, me está provocando. Y él llorando decía, pastor, pero yo no quiero perder mi trabajo, pero tampoco quiero pecar. Ya hablé con él 1, 10 veces, me quejé al supervisor, pero no hay forma. Y yo ahí orando por él, tranquilo, Dios va a preparar, Dios esto, Dios lo otro. Hasta que ¡pum! Dios le trasladó y ahora trabaja solo ahí en el Poder Judicial limpiando. Pero hermanos, muchas veces no nos damos cuenta. Pero hay personas que con un simple llamado, vos estás siendo esa persona que le está sacando del pozo. Gracias. ¿Cuántas veces un simple abrazo? ¿Cuántas veces no tenemos palabras? Hay una palabra muy difícil a veces, es, te entiendo, hermano, no quiero estar en tu lugar. Y es cierto, porque es imposible ponernos en el lugar del otro si es que no lo pasamos. La pérdida de un ser querido, cuando uno viene y te dice, ay hermano, me pongo en tu lugar y me duele. No sabemos, si no perdemos nosotros un ser querido, nunca lo vamos a entender. Pero de igual manera, gloria a Dios que tenemos personas que nos pueden escuchar, que tal vez no nos saben escuchar, pero nos pueden dar un abrazo. Y gloria a Dios también por aquellas personas que vos puedes decirle, ¿sabes qué, hermano? Este mes estuve complicado. Necesito pagar la boleta de luz, se me pasó. Obviamente, a veces se te tiene que pasar, pero te pasa, ¿no? En las mejores familias. Y también hay hermanos que no tienen problema de poner la mano en el bolsillo y ayudarte a pagar. Y después vos le devolvés, como tiene que ser. Pero saber que no estamos solos frente a los accidentes, frente a esas situaciones oportunas, sino que siempre hay personas que nos pueden ayudar. Lo segundo, el texto dice, si dos durmieren juntos, se calentarían, pero si duermen solos, ¿cómo se darían calor? Lo que el texto nos trata de decir, si dos durmieren juntos, es enfrentar una necesidad básica. En Israel, de día hace mucho calor, pero de noche hay lugares hasta que nieve cae, porque hace mucho frío. Entonces, una necesidad básica es el calor. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de familia? Porque, vamos a ser sinceros, hoy tal vez yo no tuve la oportunidad de conocer lo que es la necesidad, pero mi padre o la familia de mi padre sí. Mi abuelo toda la vida se congregó en Vida Abundante, lo que antes se conocía como La Picada. Y en una oportunidad él trabajaba en el ejército y tuvo un accidente. Y no cobró por 2 años.
Y encima accidentado, se reventó la cara contra el piso, un tímpano, sordo, todas las complicaciones. Y no tenían para comer. Pero dice que cada vez que ellos oraban, aparecía hombre de Dios con provistas. Porque Dios les proveía. Hay personas, un hombre, el pastor Rubén lo habrá conocido, el padre de Winseller. Un hombre alto. Dice que cuando ese hombre oraba, se arrodillaba a orar 3 horas. Y mi papá me contaba que él tenía 8 años y el hermano traía bolsa de banana, manzana, provista. Y ellos tenían hambre. Pero dice que el hombre decía, primero vamos a orar. Y ponía la bolsa al lado de él y dice que el hombre arrodilla a tierra. 3 horas. Y dice que ahí después comía. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto cómo Dios suple nuestras necesidades básicas? Todos nosotros, nuestros principios fueron chiquitos. Pero ¿cuántos sabemos que Dios se ha glorificado a través del tiempo? Yo les cuento, hermanos, yo cuando me fui de este lugar no tenía nada, porque me tuve que ir al Chaco. Yo vine en una época donde la iglesia estaba en pleno crecimiento y en otras palabras como que no había lugar para mí, porque todas las actividades estaban ocupadas. Mi papá tenía todo ocupado y por más que yo me quiera meter no había lugar para mí. Y yo tuve que irme al Chaco y estuve 7 años en aquel lugar. Pero la verdad es que yo me fui sin nada. Pero cuando me tocó volví con auto, volví con un camión de mudanza, me pude hacer mi casa en Garupá y todo eso, hermanos, no gracias a mi esfuerzo, sino a la misericordia del Señor. Porque Dios estuvo pendiente de lo que a mí me hacía falta. Por eso, hermanos, yo le quiero decir que si usted está pasando por una necesidad básica, no ignore al cuerpo, porque Dios no va a bajar del cielo a resolver sus problemas. Por el contrario, Dios tiene un cuerpo en el cual se mueve, un cuerpo vivo, un cuerpo activo, que te va a ayudar, que te va a responder. Usted sabe, hermanos, a veces nosotros pensamos que nuestra oración ni siquiera llega al techo. Pero su oración fue de refrigerio para mi vida estando en terapia. Yo ahí tal vez soñaba pavadas, porque uno no es que está dormido totalmente, sino que uno está ahí, yo soñando pavadas, que estaba en un lugar feo, que me moría, que esto, que lo otro. Yo estaba inconsciente, pero había un cuerpo que estaba orando y velando por mi necesidad básica que era mi vida. Por eso, hermanos, qué lindo es poder contar con hermanos. Qué lindo es poder contar con personas que están a tu lado. Y bien dice el texto, si 2 durmieren se darían calor. Porque obviamente en Israel hasta uno puede ver hombres caminando de la mano y allá no es problema, porque allá la imagen del hombre es muy fuerte. Entonces se valora mucho la amistad del hombre. Entonces allá andan de la mano y no significa que sean homosexuales. Ahora, no sé si, imagínense, en la Costanera yo le digo al pastor Rubén, pastor, yo le aprecio tanto a usted porque le conozco toda la vida, usted es como un padre espiritual, y como yo lo quiero tanto, nos damos de la mano y paseamos por la Costanera juntos como buenos amigos. No sé si lo daría, no, mejor así. Pero en Israel no, por eso le da la imagen de alguien que duerme, que 2 duerman se den calor. No está hablando de una imagen sexual, no, sino que tiene que ver con poder darse calor en medio del frío, responder a una necesidad básica. Y qué bueno, hermanos, que acá hay cuerpo. Porque muchas veces hay personas que dicen, pastor, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y la iglesia responde, porque hay cuerpo. Amén. Y tercero dice, si alguno prevaleciere contra uno,
2 le harían frente, pero uno solo dice que no podría. Da la idea de enfrentar un ataque. Hemos dicho, en primer lugar, dice que si cayeren es un accidente. Si durmieren juntos, una necesidad básica. Y tercero dice, si alguno prevaleciere contra uno, es enfrentar un ataque. Usted sabe, el pastor, yo le conocí prácticamente ya a lo último, después ya él se fue de nuestra iglesia, pero el pastor Teófilo Álvarez, él tenía una frase que a mí me quedó muy grabada en la mente. Él decía que muchas veces, nosotros le queremos culpar al diablo. Y el diablo está allá en un rinconcito llorando, porque nosotros le estamos echando la culpa. Esa era una frase muy del pastor Teófilo Álvarez. Él tenía esa frase. Y usted sabe que todos los días nosotros tenemos diversos tipos de ataques. Obviamente el enemigo nos bombardea día, tarde y noche. Pero también nuestra carne nos bombardea. Bien, la Biblia habla de la concupiscencia. Todos nosotros tenemos una concupiscencia, que es ese deseo de pecar todos los días. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento que se levanta en contra del pensamiento de Cristo Jesús, y tenemos que llevarlos hasta la cruz del Calvario. No es que Dios va a venir y te va a lavar la cabeza todos los días, no. Dice, nosotros tenemos que llevarlo. O sea, todos nosotros. Cuando vemos al apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, ese capítulo se llama crisis, porque él dice que hay una ley que le lleva a él a hacer lo malo, él quiere hacer lo bueno, pero hay una ley que le lleva a hacer lo malo. Y si Romanos llega a terminar en el capítulo 7, Pablo se muere en angustia. Pero gloria a Dios que después del capítulo 7 viene el capítulo 8 y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. O sea, que la respuesta ante todos los ataques que podamos tener es andar en el Espíritu. Pero eso es todos los días. Es paulatino, desde que me levanto hasta que me acuesto. Señor, ayúdame. Señor, te entrego esta área de mi ser. Porque no solo el diablo te ataca tu mente, tu concupiscencia, tu propia carne. Muchas veces se dice que la carne es débil. Pero yo quiero decirle que la carne es fuerte. Por eso nos gana muchas veces. No es débil, es fuerte. Sin querer, damos lugar a la carne y la carne gana espacio. Pero necesitamos vencer los ataques. ¿Y cómo vencemos esos ataques? Muchas veces dice, entre dos van a poder. Tener esa persona que te ayude. Tener esa persona que te ayude en tu área espiritual. Tener esa persona que vos puedas decirle, ¿sabés qué, hermano? Orá por mi carácter, ayúdame. Específicamente por mi carácter. Hay otras personas que dicen, no, mi debilidad es por el sexo opuesto. Ah, bueno, está bien, vamos a orar. Hay gente que uno no entiende. Vos le ves, no puede ni con ellos, pero también quieren ser galán. Y eso está dentro de nuestra iglesia. Entonces también tenemos que orar por ellos. Hay de todo en el cuerpo de Cristo. Porque Cristo murió por todos. Y hasta que el nuevo hombre se vaya creando, nosotros tenemos que tener mucha paciencia. Entonces, qué bueno que podamos ayudar a esas personas que están peleando, que están batallando, que están enfrentando un ataque. Porque dice que dos son mejor que uno. Y fíjense que termina diciendo, porque cordón de tres. Fíjense que no dice cordón de dos dobleces, porque viene hablando de dos. Ahora, ¿por qué dice de tres dobleces? Porque es un proverbio judío, que Salomón lo conocía bien, que significa que mientras más, mejor. Entonces dice, porque dos son mejor que uno, pero después dice, porque cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. En otras palabras, dos
son mejor que uno, pero si son más, mejor todavía. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, porque hay muchísimo por hacer, pero necesitamos unirnos como cuerpo. La Biblia nosotros mal entendemos muchas veces, porque la Biblia nos dice que hablemos una misma cosa, que sintamos la misma cosa, pero nos dice que pensemos la misma cosa, y nosotros nos reventamos la cabeza tratando de pensar la misma cosa. Yo soy de tal equipo, no, usted tiene que ser, tenemos que pensar lo mismo, no, sí, pero el otro es mejor, no, pero el mío es mejor. No vamos a pensar nunca la misma cosa, pero sentir la misma cosa sí, hablar la misma cosa sí, porque tarde o temprano, sin darnos cuenta, es muy probable que hasta lleguemos a pensar lo mismo, porque la transformación de Cristo es integral. Pero para eso, hermanos, necesitamos mimetizarnos. Necesitamos, hoy obviamente está difícil el tema del contacto estrecho y todo esto. Pero hermanos, tratemos de acercarnos, tratemos de crear un vínculo de confianza, tratemos de poder ayudar al otro en oración, en tiempo, en escuchar, en ser buenos consejeros. Muchas veces nosotros le queremos resolver los problemas a la gente y nuestro deber es orientar a que la gente vaya a Cristo para solucionar sus problemas. Porque después nos caen y nos dicen, usted me dijo que yo haga esto y yo hice y no me resultó. Pero lo más importante es que si nosotros le guiamos a las personas a Cristo, es muy probable que tengan respuesta. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Y tristemente hoy hay personas que no ven nada bueno. Entonces uno le dice, vamos a orar, ¿para qué? Vamos a ayunar, estoy cansado ya. Vamos a hacer vigilia, todo el tiempo ya. Vamos al culto, estoy cansado de ir al culto. Siempre lo mismo, siempre esto, siempre lo otro. Y eso es una visión que tenemos que cambiar. Porque con esto termino, hermanos. Hay una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, y ella estuvo en su clínica, en su sala de tratamiento a un hombre ciego que tenía problemas, estaba deprimido porque era ciego y las cosas no le salían bien. Entonces él va y le dice, estoy triste, estoy mal. Entonces ella le dice, ¿sabe qué? Francisco, sigue el nombre, Francisco. Yo te voy a pedir que vos hagas una tarea, dice. ¿Qué te parece? ¿Vos sabés escribir en braille? Sí. Bueno, dice, escribí en un papel y ¿tenés alguien que te pueda escribir en un cuaderno? Sí, dice, tengo una persona que me transcribe lo que yo le dicto, ella me escribe en un cuaderno. Bueno, dice, tratá, dice, de ver cosas buenas y anotarla, dice, porque veo que vos sos muy negativo. Sí, estoy cansado de la vida, estoy esto, estoy lo otro. Bueno, dice, la semana que viene tráeme una hojita si es que pudiste notar algo bueno que te pasa, y eso te va a empezar a ayudar. Bueno, pasó la semana, llegó Francisco con una mochila, sacó 4 cuadernos esos Rivadavia de 200 hojas. ¿Y qué pasó, Francisco? Y nada, usted me dijo que escribiera las cosas buenas. Y le digo, a mí me ayudó. Dice, ¿pero qué es lo que tanto escribiste? Y bueno, y la mujer agarra el cuaderno y empieza a leer. Y no puede leer más de 10 segundos que empieza a llorar, a lágrima tendida. Y Francisco le dice, ¿qué hice? Perdón, usted está llorando, estoy escuchando que está llorando. Sí, dice, estoy llorando. Ay, ¿qué hice mal? No, dice. No hice nada mal, dice. Es que me estoy dando cuenta que el problema no sos vos, sino soy yo. Porque yo no puedo ver todo lo que vos ves. Y ahí abrió. Y algunas de las cositas que decía era, lo lindo que me pasa es poder levantarme todos los días y sentir el calor del viento. Me levanto y puedo tomar una taza de café.
¿Puedo tomar té con leche y comer pan con manteca? ¿Poder darme una buena ducha calentita? Y esas eran todas cosas que le pasaban y que para él eran buenas. Ahora, hermano, usted es consciente de las cosas buenas que nos pasan y nosotros no sabemos verlo. Pero necesitamos empezar a ver lo bueno y las cosas buenas que nos pasan. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Somos parte de una generación muy quejosa. Y antes, miren a nuestros antepasados, miren a nuestros abuelos. Ellos no tenían ni siquiera ventilador y eran felices. Y hoy, porque nosotros sufrimos un poco de calor, ya no queremos venir a la iglesia. Hoy tenemos aire acondicionado. Antes había gente que estaba muy limitada en su forma de ser, porque no tenía preparación, no tenía estudio. Antes, por ejemplo, en el interior, ¿sabe cómo se decía a qué hora arranca el culto? Dice, cuando el sol más o menos está en la punta del pino, ahí arranca el culto. Porque no había reloj. Y hoy que nosotros tenemos todo, nos quejamos. Pero que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres agradecidos, porque no estamos solos. Hay un cuerpo. 2 son mejor que 1. Amén. Y en esta mañana somos más. Amén. Así que damos gracias a Dios por eso.